Dirigida por Akira Kurosawa, basada en la historia corta publicada en 1922, Yubu no Naka o In a Groove de Ryonosuke Akutagawa, tenemos la ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, la ganadora del Oscar honorario a Mejor Película Extranjera y de cierta forma el filme que introdujo el cine japonés a Occidente, Rashomon. Una película que trata sobre la subjetividad de la verdad y cómo esta cambia dependiendo quién la cuente. La historia se desarrolla en el periodo Heian, en las ruinas de la puerta que daba entrada al sur de Kioto, donde un leñador y testigo, interpretado por Takashi Shimura, le cuenta a un monje y a un ladrón las tres versiones dadas de un juicio por los involucrados en un crimen y cómo éstas difieren entre sí, lo cual pone una crisis existencial al leñador, ya que cada versión que cuentan los involucrados cambian elementos de esta historia, y ya sea para proteger su ego o su reputación o para ser el protagonista de dichos eventos. Y tras revisitarla y verla por primera vez en la pantalla grande como parte de la retrospectiva hecha por Mario Alegre en los Finals Classic, entre lo bueno, lo malo y lo que yo le tengo que dar a Rashomon una A. Normalmente yo doy la nota al final de la reseña, pero esto es un clásico del cine y una de las películas más influyentes que se han hecho. Además de que su legado de introducir el cinema japonés a Occidente, pues abrió una puerta que eventualmente nos llevó a más películas de Kurosawa, pero de otro exponente, y definitivamente el anime. Y hoy en día, pues las películas japonesas son una que uno siempre está buscando, además de otros filmes como los coreanos, etcétera, etcétera. Pero vamos a comenzar explicando qué es Rashomon. Rashomon es el nombre dado a la puerta o gate más grande para la entrada del castillo en Kioto, y básicamente se puede traducir a puerta del castillo. Cuando fui a Kioto era uno de los lugares que quería visitar, ya que tienen un monumento de un parquecito para niños donde estaba en esta puerta, pero lamentablemente no pude ir, así que tendré que esperar a mi próxima visita de Japón para ir a ver este monumento y decir que fui a Rashomon. Pero tras volverla a ver, ya sabiendo la premisa, uno de los aspectos más interesantes es que en todos estos relatos hay un poco de verdad en cada uno de ellos, pero como cada uno está filmado es lo que lo hace interesante, y como cada uno proyecta algo que el personaje quiere que sea recordado o que destaque es lo impresionante. Pero vamos a hablar de la presentación. Una de las firmas y elementos más constantes en la filmografía de Kurosawa es cómo él utiliza el clima como un elemento que eleva la historia. En el caso de Rashomon es la lluvia en el presente, cuando estos personajes están contando estos relatos, y el calor cuando estamos viendo los relatos. Y esta contraposición es bien interesante porque en el calor uno siente las pasiones y como se siente pegajoso hasta cierto punto, mientras que en la lluvia tú sientes la desesperanza y el tormento que este personaje tiene al ver cómo estas tres personas están contando este suceso, este crimen, de tres maneras diferentes, y cómo básicamente no hay esperanza en la humanidad, porque una de esas personas es el espíritu de uno de ellos que fue el que murió durante el crimen. Así que es bien interesante cómo Kurosawa explora eso a través de el clima. Además, tener la puesta en escena de las ruinas de la puerta de Rashomon también es bien interesante, porque ahí es donde los personajes están tomando refugio. Otro de los elementos que destaca bien brutal en esta película es la cinematografía, pero dentro de la cinematografía, el bloqueo de personajes, cómo la cámara se mueve y cómo los personajes se mueven para quedar en el encuadre es espectacular. Esta es una de las películas que cualquier cineasta debería ver si no lo ha hecho, para aprender y tomar de ella en cuanto a cómo bloquear tus tomas. Las tomas de esta película son impresionantes. Además, esta película también es conocida por ser uno de los primeros filmes en utilizar el handheld para hacer un tracking. Básicamente, esta película solamente tiene tres escenarios, que son las ruinas de Rashomon, el bosque, que vemos varias partes, y el palacio, o donde hacen el juicio, que curiosamente es donde vemos a los personajes contarnos las historias, o mejor dicho, al leñador contando cómo los personajes contaron la historia, y es al público a quien se le cuenta esa historia. Y eso me fascinó. Notar esta vez cómo la película te sumerge en su trama. Una de mis partes favoritas es cuando el personaje de
Michiko Kiyo, que es la esposa del samurái, está contando la historia de esos últimos momentos, casi horror, thriller, psicológico, en donde no sabemos qué pasó realmente, si ella lo asesinó o no, y ella incluso no recuerda. Entonces, con Mifune, pues lo vemos a él como si fuera este ladrón invencible, espadachín, y entonces el esposo, pues vemos ese elemento más emocional, esa destrucción, porque su esposa fue ultrajada y ya no es pura y básicamente lo abandonó según él, pero en la versión de Mifune es diferente porque no es que la abandonó, es como si ella hubiera quedado enamorada de él y se siente casi como si fuera este cuento de pirata que él mismo está romantizando, y mientras que la esposa se siente como esta decisión desesperada y el esposo esta traición que le rompió el corazón, y de momento hay una cuarta versión que es la versión verdadera y es hilarante porque todos estos personajes, como se ven a sí mismos, son como los si fueran los héroes y los protagonistas de esta historia. Incluso Mifune, que es el ladrón, pues eh, para proteger su reputación, pues se vende a sí mismo como este badass. Pero cuando vemos el final, y específicamente la pelea, cómo ocurre realmente, es hilarante porque vemos la incompetencia y también cómo cada cual cuenta la historia para favorecer el relato que está contando. Así que esta es una película que explora de manera brillante lo que es la verdad, la subjetividad, y pone a la mesa una pregunta bien válida, que es si cada uno tiene una verdad y no podemos confiar en ella, ¿hay algún tipo de esperanza? Es un filme que a más de 75 años de su estreno todavía sigue despertando pensamientos profundos y conversaciones. Una película que, si no has visto, altamente recomendable. Si la has visto, vuélvela a ver porque está en la madre. Si algún día tienes la oportunidad de verla en la pantalla grande, hazlo porque te la vas a mega disfrutar. Es como que la música también está en la madre. Las composiciones de Fumio Ayasaka, súper memorable. La cinematografía de Kazuyo Miyagawa, espectacular. La edición de Shigeo Nishida, o sea, excelente. 10 de 10 en todos esos aspectos. Uno de quizás mis críticas negativas es que hay un momento en la edición, si mal no recuerdo, cuando el esposo o el samurái está contando la historia, que hay par de cortes en esos momentos finales que se notan y son abruptos y son, o sea, no me refiero a cortes de escena a escena, sino en una toma fija hay varios cortes y se notan, y siento que fue un error de edición que no pudieron resolver o que lo tuvieron que poner para adelantar ese momento donde él se empieza a romper como esposo, ¿verdad? Y por la traición y por lo sucedido. Pero fuera de eso, la edición está en la madre. Y como la edición y la narrativa audiovisual combinada con el bloqueo y la dirección de Kurosawa, con estos escenarios espectaculares, el uso del ambiente, la música, la narrativa y cómo la película respira, que hoy en día eso es algo que lamentablemente pues no se hace tanto, que una película tenga un momento de respirar. La película constantemente respira antes de entrarnos en la acción o después de la acción, y cómo la edición va de los relatos al presente, a Rashomon, hasta que vemos todas las versiones de estos relatos y somos nosotros los que nos quedamos con la responsabilidad de llegar a nuestras propias conclusiones, sabiendo que cada una de estas versiones probablemente son falsas. Quizás la última no es falsa, pero no sabemos porque ya nos demostraron que ninguno de los narradores son confiables. Es bien interesante y es bien estimulante intelectualmente, pero lo que el filme logra emocionalmente también tiene un gran valor, y las preguntas que hace y cómo explora la humanidad es algo que simplemente es cinema. Cómo explora la fragilidad de la moral humana y todo lo que hace este filme se siente tan moderno que es impresionante. Yo siento que las películas que deciden explorar la condición humana como esta trascienden el tiempo porque son preguntas universales.
porque son preguntas sobre nosotros mismos. Y bueno, ustedes saben que yo adoro a Toshiro Mifune. En esta película podemos ver como una versión que incluso más exagerada de su personaje en Seven Samurai, pero en esta incluso más maquiavélico, porque él es el villano de la película, pero está loquito y como está un hinge, es como que esta bola de energía y es tan gracioso ver lo que eso también le da un poco de balance a los eventos trágicos que ocurren en este crimen. So, la película hace un gran trabajo en su tono, en mantenernos pegados y al borde del asiento, pendiente a cada relato y cómo esto se diferencia, porque cuando tú la ves al principio y es como que, ah, esto es así y esto pasó así. Y después cuando te tiran la otra historia es como que, oh, hay otra versión de la historia. ¿Y por qué es tan diferente? Y Mifune en todas las versiones es hilarante, pero tú compras que él es un peligro. Tú compras ese elemento de que un tipo que es peligroso y está loquito. Y a la misma vez Mifune con su actuación exagerada pone ese elemento teatral en esta historia y nos da a entender que son relatos o versiones de esta misma historia, pero que no fueron los eventos reales. Y eso es ¡mua! Chef Kiss. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas las próximas reseñas. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.